Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Comarcal. En el capítulo de hoy vamos a conocer las voces que representan a las distintas carreras de la Universidad Nacional de Río Negro en la sede andina de El Bolsón. En el programa pasado conocimos la situación que atraviesa la universidad en relación al desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, tanto con el presupuesto para el funcionamiento como con los salarios docentes. Con respecto a este último punto, en la última semana, la Federación de Docentes de las Universidades volvió a realizar un paro nacional de 48 horas por la falta de respuesta de parte del Gobierno Nacional. A continuación, vamos a conocer sobre la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, una de las carreras que funciona en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro que forma profesionales que puedan trabajar en contacto con la realidad productiva. Esto nos contaba su directora, Paola Pisingrilli, sobre la carrera y sobre cómo se están viviendo estos meses de ajuste. La Tecnicatura es una carrera que en la Universidad de Río Negro viene desde el inicio de la carrera. Es una carrera pionera en la zona que surge justamente por una necesidad que plantean los grandes productores de empezar a formar gente técnica para generar más trabajo, pero de manera profesional. Así empieza la Tecnicatura. Al inicio fue en la Fundación Cooperar y después fue en la Universidad Nacional de Río Negro, y siempre, el que se hizo cargo originalmente fue Carlos Rezano. Los chicos ya hay varios, imagínate, 10, 12, 13 años en realidad, muchos chicos recibidos, que se implantaron en distintos trabajos, desde el INTA hasta dar clase, propios emprendimientos o apoyar o ayudar otras producciones de la zona. Actualmente también la universidad tiene la licenciatura en agroecología, pero tiene otro perfil, ese perfil es más de investigación. Y la Tecnicatura apunta justamente a formar profesionales, como lo dice la palabra, técnicos. A veces parece menor, pero no lo es, el hecho de que universidades que están así en el interior del país puedan ir formando gente de adentro de las localidades que no tienen la posibilidad de irse a estudiar afuera. Y por eso se trata, en el caso de la TPBO, o mismo en la licenciatura o también en otras carreras, de necesidades de la zona. Y la verdad que los chicos lo disfrutan muchísimo. Bueno, con respecto a este panorama socioeconómico, político que se está viviendo hoy en día con este gobierno y el conflicto que ha llevado adelante y que sigue llevando las universidades del país, concretamente, ¿cómo lo vivís vos como directora? ¿Cómo lo ves en la vida estudiantil y en este 2024 tan particular? Bueno, es bastante complejo. La marcha del 23 yo creo que fue un reflejo. Los medios mostraron de manera muy lógica lo que había pasado en las grandes ciudades, pero pensar que Bolsón tenía 6 cuadras de cola de gente de todas las edades. No había solamente gente joven, había gente grande, gente que se había recibido, papás que a futuro van a mandar a sus hijos. Eso realmente fue muy conmovedor. Respecto al presupuesto, nosotros a principio de años tuvimos una reunión con vicerrector y todo estuvo alineado con Anselmo Torres, que es el rector de la universidad. La propuesta de la universidad es seguir trabajando, seguir con las carreras que tenemos y no cerrar carreras, y que nos ajustamos en lo que podemos, desde los insumos hasta pensar realidades de cómo hacemos determinadas cuestiones. Por ejemplo, en la Tecnicatura hay materias que necesitan sustrato, macetas o algunos instrumentos puntuales o drogas de laboratorio. Bueno, eso algo todavía tenemos y nos vamos manejando así, pero la realidad es que debemos comprar. Y toda universidad tiene 3 pilares: la docencia, la extensión y la investigación. Los chicos de la Tecnicatura también hacen extensión, saliendo afuera en la comunidad, haciendo proyectos.
Esos proyectos normalmente los financia la universidad, pero bueno, también está difícil. Están financiando los proyectos que ya habíamos presentado convocatoria en 2022. Esos siguen financiados, pero en este marco no creo, capaz me equivoco, pero no sé si se largarán nuevas convocatorias. Concretamente, esta carrera y también esta subsede aquí en el Bolsón, ¿qué importancia tiene que tenga el presupuesto necesario, pero que siga creciendo todavía más en esta comarca andina? Es importantísimo, esto que dijiste es clave. Nosotros tenemos muchos estudiantes que son primera generación de profesionales, y no es porque los anteriores no hayan querido estudiar, sino que no tenían la posibilidad. Contar con una universidad en la zona es importantísimo desde ese ángulo. Nosotros acá en Bolsón particularmente tenemos 3 carreras, pero justamente somos formadores, y esto que vos decís del 23 de abril, yo creo que hubo una invasión de miedo a lo que podía llegar a pasar. Y sí, es como un orgullo decir que los técnicos que se reciben están pudiendo ubicarse en la zona. Algunos capaz que deciden irse a otras partes del país, pero la mayoría se queda trabajando acá. Otra de las carreras que funciona en la universidad de nuestra localidad es la licenciatura en agroecología, destinada a los interesados en promover modelos de agricultura sustentable de bajo impacto ambiental, respetando la biodiversidad y la cultura de los habitantes. Hablamos con el director de la carrera, Juan Ochoa. La licenciatura en agroecología es la única carrera del país actualmente de grado sobre la temática de la agroecología. Es una carrera que se inició en el año 2014, estamos llegando a los 10 años, digamos, de existencia, y digamos, es una carrera que es trascendental en términos de la propuesta de formación académica y profesional, digamos, para generar recursos humanos que puedan atender una de las principales problemáticas, digamos, que atraviesan las sociedades, no solamente en este territorio, sino en general, que tiene que ver con la producción de alimentos, su distribución y el consumo, ¿no? Y en ese sentido, nuestra carrera está muy acorde a un paradigma, digamos, a un paradigma que surgió ya hace muchos años, pero cada vez toma más fuerza, que tiene que ver con realizar producciones libres de agroquímicos, basándose en los bienes que la naturaleza ofrece para generar producciones saludables. Pero no solo eso, no solamente en el aspecto agronómico, sino también generar un sistema que de alguna manera en los territorios genere mayor soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, territorios que basen sus modelos de producción y de desarrollo en los recursos naturales que se tiene, con un manejo, digamos, adecuado y que lo haga sostenible en el tiempo. Bien, me imagino que para llevar adelante esas clases, esas prácticas, bueno, hace falta insumo, movilidad. Bueno, en el marco de este financiamiento o desatención total de este gobierno a las universidades, ¿cómo afecta a esta carrera? Bueno, la carrera, digamos, desde que asumió el nuevo gobierno, y como ya te habrán contado en otras entrevistas, digamos, el de financiamiento del sector del funcionamiento de la universidad, que representa el 10% más o menos del funcionamiento universitario y particularmente de la carrera. Hay varias medidas que las autoridades, digamos, tuvieron que ir tomando, entre esas achicar el plantel docente, ¿sí? O sea, particularmente en nuestra carrera hubo 2 docentes que perdieron sus designaciones. O sea, estamos hablando de puestos laborales, y que además repercute, queramos o no, en la calidad académica de esos espacios curriculares. Por otro lado, estamos teniendo grandes problemas actualmente con el tema de la movilidad. La comarca es un territorio complejo. Muchas de las actividades relacionadas al aprendizaje, digamos, y a las prácticas de los estudiantes las realizamos en los mismos predios productivos, digamos, en proyectos de producción frutícola, hortícola o ganadera.
lo que implica muchas veces movilidad, que hasta el año pasado la universidad brindaba los fondos para que un docente pudiese planificar una salida, te doy un ejemplo, a Trevelin, a ver algún modelo de producción ganadera sustentable. Y este año, digamos, ante el recorte, una de las actividades fue no hay financiamiento para el combustible. O sea que cada espacio curricular, cada docente se la está ingeniando para ver cómo sostener esas prácticas que implican movilidad. Estamos hablando de, quizás no es grandes montos de dinero, pero bueno, está afectando. Y por otro lado, muchas de las actividades productivas que están relacionadas con la producción, con tener insumos para realizar desde podas hasta manejos de suelos, por ejemplo, también, digamos, hoy en día no tenemos que manejarnos con lo que tenemos. Y, por ejemplo, lo que es compra de sustrato y todo eso, bueno, estamos como todo el tiempo viendo y solidarizándonos entre cátedras para compartirnos material y demás, ¿no? Así que hay un gran impacto. Quiero agregar una cosa más, digamos, porque uno a veces lo piensa desde la universidad, pero obviamente como el contexto socioeconómico afecta a los estudiantes, que son el eslabón clave del sistema universitario, digamos, sin estudiantes no hay universidad, también afecta, digamos, siempre hay una tasa de deserción en las universidades, es algo que ocurre en todo el país, pero particularmente este año, digamos, los estudiantes tienen problemas para alquilar, problemas para conseguir trabajo, si lo consiguen el dinero no alcanza, digamos. A continuación, vamos a conocer cómo se está viviendo este 2024 de ajuste, desde la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual. Hablamos con su directora Mónica Muñoz y esto nos contaba. El ajuste, como ya saben, siempre afecta a distintas áreas de la universidad, al área de investigación, al área de extensión y, por supuesto, al área de docencia. En ese sentido, el área de docencia, nosotros tuvimos en el primer cuatrimestre un recorte bastante importante de cargos docentes, básicamente. Fue un momento de bastante angustia y preocupación de tener que por ahí decir a algunos docentes que los cargos que tenían no los iban a tener más, y con lo que esto implica también en las grillas de inscripciones y horarios de estudiantes, porque si bien nosotros siempre tratamos de tener, sobre todo dentro del primer año, que hay un caudal importante de estudiantes, distintas comisiones para que puedan cursar, o sea, que puedan cursar de una misma materia, una comisión a la mañana y otra tal vez a la noche, porque hay gente que trabaja o lo que sea, y con tener un único horario a veces no alcanza. Entonces hay materias que tienen más de una comisión, 1, 2 o 3 comisiones. Nosotros tenemos materias que históricamente han tenido 3 comisiones, y este año ya empezamos con menos comisiones. Tipo, estas son las comisiones que hay, cursen de acuerdo a lo que hay, y no hay más comisiones porque no hay más plata para financiar más cargos. O sea, se tuvieron que dar, o sea, todo este achique y este ajuste también recayó sobre el personal docente, sus cargos, e impactó directamente en las cursadas de los estudiantes que tienen menos comisiones para cursar. Esto puede hacer que incluso algunas cursadas se atrasen, porque alguien que trabaja y necesita el curso noche, por ejemplo, si esa comisión no está más, y tal vez va a tener que esperar a ver cuándo va a poder cursar las materias que ya no tienen esas comisiones. Con respecto a lo que se refiere a materiales, insumos o algunos proyectos que se vieron afectados por esta falta de presupuesto. Sí, nosotros somos una carrera que corre de la mano con la tecnología. O sea, efectivamente es una carrera en la que utilizamos cámaras, micrófonos, trípodes, luces, fresneles, etc. Y, por ejemplo, actualmente los equipos no tienen seguro. Por ende, si los estudiantes salen a grabar con los equipos, ellos salen con los equipos a grabar y salen con mochilas en las que llevan mucha plata y en dólares. O sea, el costo de lo que ellos llevan en una mochila para el rodaje son equipamientos que son muy caros. Actualmente están sin seguro, entonces están saliendo con los equipos sin seguro, con el riesgo de que cualquier robo, ruptura o lo que fuera no la podemos pagar. Y también la reposición, qué sé yo, por ejemplo, tenemos 10 fresneles y se nos han empezado a quemar las lámparas de los fresneles, que es algo de uso habitual, porque el fresnel tiene, o sea, las lámparas tienen fibras que se desgastan por el uso y se rompen.
Y actualmente, por ejemplo, nos queda una reposición para 10 franeles. Dentro de poco, si seguimos así, nos vamos a quedar sin luces, por ejemplo. Y así el riesgo del equipamiento, ¿no? Que se va rompiendo por el mismo uso, que se da porque los estudiantes practican, ¿no? con los equipos y los usan todo el tiempo, con lo cual tienen un desgaste alto. Y bueno, no tenemos la posibilidad de que hoy, si se nos rompe algo, poder comprarlo, mucho menos porque están en dólares. El 23 de abril, se realizó la marcha ya, que ha dejado una marca también en la temática y el conflicto universitario en relación al funcionamiento y ahora sigue con lo salarial. Pero esa marcha, quería preguntarte cómo lo viviste desde aquí, desde el Bolsón, y qué importancia tiene la sede de la UNRN aquí en la comarca andina. Bueno, la marcha realmente fue una sorpresa para nosotros, si bien veníamos percibiendo que iba a haber un gran acatamiento nacional, sobre todo por la universidad pública en sí, ¿no? Porque mal que mal, es algo que atraviesa a varias generaciones, o sea, no solamente a quienes están estudiando acá o a quienes correspondemos a la sede andina del Bolsón, sino que hay muchas personas que han pasado su vida universitaria por alguna universidad pública. Padres, madres, o sea, siempre hay alguna madre que tiene su hijo estudiando en algún lado, alguna abuela, alguien que se recibió, alguien que egresó. Digamos, es una institución que atraviesa la sociedad de manera transversal. Entonces intuíamos que iba a ser una marcha grande. Fue bastante gratificante encontrarnos con una gran cantidad de personas que estuvieron en la calle en defensa de la universidad como institución, ¿no? En sí, más allá de las sedes o la Universidad Nacional de Río Negro, creo que hubo una defensa de la institución y las instituciones públicas. Eso me pareció que fue como muy contundente. Y después, por otro lado, la importancia de la universidad acá en la zona, lo decimos casi siempre, el impacto territorial que ha tenido la universidad acá, tanto en el Bolsón como en la comarca, ha sido enorme por la forma en que la universidad se vincula con el territorio, ¿no? Y con las personas que habitan esta zona. O sea, no solo para quienes tienen la posibilidad de estudiar, sino también cómo la universidad llega a diferentes lugares a través de proyectos de extensión y proyectos de investigación. O sea, la universidad es un lugar de puertas abiertas y siempre está participando de todas las actividades que tengan que ver con la sociedad de la comarca, ¿no? Con quienes nos rodean. Los trabajadores no docentes cumplen funciones vitales en una universidad. En la sede andina del Bolsón hay 11 trabajadores y trabajadoras que se dedican a la administración, al laboratorio, vedelía, mantenimiento, limpieza, también en la biblioteca, departamento de estudiantes, pañol y vida estudiantil. Hablamos con Daniela Seltzer, trabajadora no docente, que esto decía. Con las noticias del ajuste en el ámbito universitario, son diferentes aspectos los que se ven afectados. Actualmente nos encontramos con una lucha salarial porque el sueldo de los no docentes se ve afectado casi en un 50% de desvalorización respecto al año pasado. Pero bueno, los salarios no son el único tema, digamos, en los que nos vemos afectados. Hasta hace pocas semanas había un ajuste tan grande en el presupuesto, que era el mismo del año pasado, sin un ajuste a través de la inflación, que ni siquiera se sabía si se iba a poder sostener el funcionamiento de la universidad, es decir, los gastos mínimos para mantenerla funcionando. Otro de los aspectos en los que se ve afectado es en las becas estudiantiles. La universidad siempre brinda la oportunidad de becas a estudiantes y en este caso únicamente pudieron renovarse las mismas del año pasado, pero no pudo abrirse una convocatoria. Entonces, en un momento como este, de un ajuste económico que afecta a los estudiantes, a su posibilidad de alquiler,
alquilar, perdón, en términos de que aumentan los alquileres, el aumento de los servicios, poder sostener su vida universitaria es muy compleja y la beca era una oportunidad que los ayudaba a poder continuar su trayectoria. Y en este momento no se están pudiendo renovar esas becas, por ejemplo. Esto para los estudiantes, pero después también nosotros contamos con otro edificio. En Bolsón hay un edificio que es nuestro, pero hay otro que es alquilado y a principio de año tampoco se sabía si se iba a poder sostener este edificio donde funciona la cooperativa audiovisual. Y en el día a día del área no docente, ¿cuáles son los puntos que vieron reflejados a la gestión anterior y con respecto a este panorama que contás? ¿Cuáles son las diferencias que dijeron, bueno, esto ya no podemos contar o tenemos que cuidar o tenemos que ajustar? Bueno, en cuestiones de materiales, todo lo que tiene que ver con materiales de librería que se utilizan las copias para los docentes, exámenes, trabajos de los estudiantes, toner, los marcadores para los docentes, todo eso era el uso mínimo porque no sabíamos si iba a poder hacerse una compra de esos materiales, entonces en ese sentido eso fue una de las diferencias. El mantenimiento en la parte de bedelía también se hace cargo de registrar cuáles son las necesidades del edificio. También nos decían que, digamos, podíamos elevarlas, pero que no se sabía cómo se iban a poder afrontar. Y en todos los aspectos, porque en realidad, bueno, todo está conectado, más allá de las cuestiones de librería. Eso, nos llegan las situaciones de los estudiantes que nos comparten cómo están y se nota esa afectación respecto a la gestión anterior. El 23 de abril, bueno, fue una fecha clave en toda esta historia del conflicto universitario. Quería preguntarte cómo lo viviste y a la vez conectar con la pregunta de la importancia que tiene esta sede para vos y para la comarca en su correcto y pleno funcionamiento. Bien. Bueno, la marcha del 23 de abril fue muy importante acá en Bolsón, así como en todo el país. Fue muy gratificante ver el apoyo de la comunidad a las universidades nacionales. Nosotros ya veníamos haciendo algunas actividades para visibilizar la situación, pero esto fue como una clara demostración de toda la sociedad de la importancia de mantener las universidades abiertas y que no se pueden sostener por sí mismas, que es necesario que el Estado pueda mantenerlas a través de un presupuesto coherente y digno para su funcionamiento. También es una sensación como de sumar energías o fuerzas, porque es como la institución está conectada con esa sociedad a la que le interesa que permanezca. Así que fue eso, muy, muy bueno ver la cantidad de gente que se acercó a apoyar a la universidad. Y resulta importantísimo para los estudiantes, docentes, no docentes, recibir todo ese apoyo y que se visibilice hacia el gobierno el impacto que están teniendo esas medidas de ajuste. Y respecto al rol que tiene la universidad en la comarca, me parece un rol indispensable. En algunos casos las universidades se sitúan en capitales y hacen que los estudiantes de diferentes lugares del interior tengan que acercarse a las capitales con la cuestión económica que implica poder hacer eso. Y el hecho de que una universidad nacional esté en Bolsón acerca oportunidades académicas a las personas que viven aquí. Y eso me parece fundamental. Además, bueno, como es una universidad pública y gratuita, posibilita la garantía, digamos, del derecho a la educación. Y es importante que como sociedad eso lo apoyemos y lo cuidemos. Vamos a despedirnos de este capítulo de Enfoque Comarcal con las voces de los estudiantes. Darío, Ramiro y Agustina nos contaron cómo están viviendo esta época de ajuste y cómo se están organizando. La verdad que estamos transitando un momento difícil en varios aspectos. La vida estudiantil se ha visto afectada por el alcance que han tenido estas medidas. Y bueno, no está siendo fácil, digamos, el día a día.
Recién te comentaba que, por ejemplo, desde la carrera de licenciatura en diseño artístico audiovisual, una de las cosas que podemos tener en cuenta o ver justamente es que no se ha podido pagar el seguro de los equipos del pañol, del cual disponemos los estudiantes de diseño audiovisual para poder realizar nuestros trabajos prácticos y salir con los equipos a donde tengamos que hacer esa realización, por ejemplo. Bien, Ramiro, estudiante de la licenciatura en agroecología, ¿cómo lo estás viviendo desde tu carrera esta situación? Mirá, desde la carrera en general se ha visto mucha deserción por parte de ingresantes en un principio. Chicos que tienen que salir a trabajar de repente o tienen que aumentar sus horas de trabajo de repente para poder bancarse lo que es el día a día, la comida, el alquiler. No es fácil sostener un estudio universitario, trabajar a la vez, más en el caso de una universidad chica en la que no tenés una libertad, tenés una sola cátedra por materia, un solo horario, por ejemplo. Está difícil la situación. Bien, me contaban que forman parte de una asamblea estudiantil que, bueno, me imagino que está tratando estos temas, ¿no? Sí, nos constituimos en una asamblea, nos convocamos, autoconvocamos los estudiantes en una asamblea permanente en función del contexto político que está sucediendo y por una cuestión también operativa. Nos dividimos en comisiones y a partir de ahí, digamos, llevamos a cabo algunas propuestas y tienen que ver como colectivo estudiantil cómo afrontamos esta situación de forma conjunta, digamos, ¿no? Priorizando en todo caso las necesidades propias del estudiantado. En ese sentido, llevamos a cabo algunas actividades con compañeros del Instituto de Formación Docente Continua, nos agrupamos y entre todos nosotros tratamos de descifrar algunas cuestiones que nos atraviesan como estudiantes. Estamos hablando, por ejemplo, del transporte, que no hay un servicio a las 22 horas, donde muchos estudiantes, tanto de la universidad y también del instituto y de otras instituciones, no tienen ese servicio en caso de que vivieran en pueblo, en paraje, por ejemplo, y habría que esperar hasta las 11 de la noche para el siguiente servicio, o si no, lo que nos implica eso, salir antes de que termine la cátedra, porque las cátedras son de 18 a 22 horas, así que estamos obligados a tomarnos el colectivo de las 9, quienes no disponemos de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de esas situaciones, estamos organizándonos. Se hizo una nota entre las dos instituciones y firmada por todos los compañeros que usan el servicio y quienes no lo usan también, firmaron en apoyo, digamos. Bueno, es una manera también de ver qué posibilidades y qué maneras tenemos de mejorar. Asimismo, por ejemplo, el 25 de mayo se realizó un locro solidario, también con los compañeros del Instituto de Formación Docente, que fuimos viendo y organizando en función de las actividades que se pudieron realizar para la marcha del 23 de abril. ¿No? O sea, vimos que fue una marcha que tuvo bastante convocatoria. En ese sentido, comenzamos a discutir qué cuestiones podemos llevar adelante o qué acciones podemos llevar adelante en esta idea de abrir la universidad a la comunidad y también como una manera de agradecimiento a todas aquellas personas que estuvieron presentes en la marcha del 23 de abril. Bueno, ya que lo nombrás, Ramiro, ¿qué sentiste ese 23 de abril cuando, 6 cuadras de gente salió a apoyarlos, básicamente, ¿no? Fue en principio una sorpresa. Estábamos ese mismo día un poquito nerviosos, qué iba a pasar, si iba a haber convocatorias, si no, íbamos a ser nosotros nomás. La verdad que fue muy positivo el sentimiento y no solo a nivel local, digamos lo que es Bolsón, que fue creo que han dicho de las marchas más grandes que se vivió en el pueblo, sino a nivel nacional, que hayan movilizado más de 1 millón de estudiantes a nivel nacional en todas las provincias, a lo largo y ancho del país, es impresionante. Bien, Agustina, estudiante de agroecología. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿En qué etapa estás de la carrera y cómo te está afectando también? Bien, bueno, yo estoy en el 4º año por una cuestión de que, me atrasé con exámenes, me va a llevar más de 1 año, no voy a terminar este año, sino el siguiente mínimamente.
Pero bueno, la pude llevar bastante bien este tiempo, hasta ahora. Empecé justo en la pandemia, así que fue complejo, pero se pudo llevar. Y sí, la verdad que esté esta universidad acá a mí me favorece mucho, como a muchos estudiantes creo, porque yo vivo en una zona rural de acá, en donde no hay colectivos de línea, y estuve, nada, si no tenés auto es un gasto en remis y tenés que depender de los pocos horarios de colectivo que hay. Hace poco se habilitó el de las 9, pero antes no estaba. O sea que hay materias que terminamos a esa hora y no las podría cursar directamente. No sé, gracias a familiares he podido quedarme en casa y estudiar, porque si no realmente no me hubiese podido ir a otro lugar del país tampoco. Así que esté esta universidad acá creo que es muy importante para muchos estudiantes que no nos podríamos ir a estudiar a otra parte, ni al pagar alquiler, con lo que eso implica. Así que bueno. Con respecto al material de estudio, quería preguntarte, ¿cómo se están llevando? Porque bueno, el costo de una fotocopia es carísimo ya, ¿no? Sí, por suerte un aspecto positivo de la pandemia fue que se empezó a digitalizar muchísimo el material, como que más que antes, como que ahora ya casi no imprimimos nada, por suerte. Eso es un ahorro bastante grande porque nada, solo si hay que tener internet, eso sí, se vuelve indispensable tener internet, esa es otra complicación de la zona. Bueno, los cortes de luz en las zonas rurales y eso, pero sí, por suerte ese gasto se pudo obviar. Bueno, ¿cómo ven este año en proyección? Si bien tal vez lo de funcionamiento parece que está acordado, están los docentes luchando su salario. ¿Cómo lo ven como estudiante la proyección de este 2024? No sé quién quiere contar. Y con mucha incertidumbre, o sea, yo por esta misma cuestión de vivir lejos no pude asistir mucho. Vine a la marcha el 23, estuvo muy buena, muy convocada. La verdad fue de las que yo vi, como decía mi compañera, una de las más grandes de la historia de Bolsón. Pero bueno, realmente no se sabe, ¿no?, si va a poder continuar el segundo cuatrimestre. Así que bueno, con incertidumbre y bueno, dependiendo de eso, porque de eso depende nuestra posibilidad de seguir estudiando o no.